la parte B, por decirlo así, del versículo 12. Pero antes le voy a pedir que me acompañen en una breve oración ahí en sus puestos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios, nos encomendamos a ti en esta mañana para seguir celebrando tu día, el día del Señor, Señor, con tu palabra poderosa que es la que nos exhorta, nos encamina, nos guía, nos santifica para vivir en la vida y en la piedad, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por los hermanos, gracias, Señor, porque pones en nuestros corazones ver la importancia de cada tema en tu palabra. Instrúyenos en este tema del diaconado bíblico, que también forma parte de tu iglesia, para edificarnos como pueblo escogido. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando entonces en esta mañana o continuando con el versículo 12 de 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Como hemos visto, nuestro pastor Edgardo nos enseñó más bien la parte A del versículo 12, donde dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, vamos a continuar con este mismo texto en la parte, por decirlo así, B, que trata y que los diáconos, dice la parte B allí, continúa el texto, gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y también vamos a tocar otro tema que se refiere al llamado de Dios a servir, el llamado de Dios a servir. Entonces, ya hemos visto, hermanos, que las Escrituras nos da esta referencia puntual en el tema del diaconado. Y como hemos visto, nuevamente para recalcarlo solamente, son dos libros que nos hablan de este tema. Hechos 6, del 1 al 7, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Por un lado entendemos, hermanos, y nuevamente, que Hechos de los Apóstoles se ve que se sientan las bases inicialmente al oficio del diácono y luego Pablo formaliza o establece ampliamente los requisitos para los diáconos. Es lo que hemos estado viendo en todo lo que hemos estado estudiando. Primeramente fue para la iglesia primitiva del primer siglo y estos principios, estos requisitos, hermanos, rigen para la iglesia en tiempos modernos como lo tenemos hoy. Entonces, también hemos notado o hemos visto en el estudio del texto que Pablo segmenta estos requisitos en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y lo podemos entender así, que es para nuestra mejor comprensión. Si lo estudiamos profundamente, vamos a poder entenderlo bien, viéndolo de esta manera. Dos segmentaciones. Primero se enfoca en el carácter moral del diácono, el que va a ser el candidato, y luego hace participación al entorno familiar, que es lo que estamos viendo ahora ya a las finales. Ampliamente ya se ha abordado, se ha explicado, hermanos, el primer segmento que habla del diácono en particular, su carácter moral. En los versículos del 8 al 9 ya lo hemos visto, que asimismo el diácono debe ser honesto, sin doblez, no dados al mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por un lado, en el primer bloque, como el carácter moral del diácono. Entonces, lo interesante es que si han evaluado, en el centro, el versículo 10, Pablo hace una pausa, entonces ve la importancia de que nosotros, no solamente el candidato, sino son nosotros como iglesia, veamos la importancia de llevar una prueba en ese diácono. Y él dice que aquellos deben ser sometidos primero a prueba, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, versículo 10. Entonces, hay algo que Pablo deseaba, que viéramos ahí inicialmente, hermanos, que no solamente fuera la importancia única de señalar al diácono, sino evaluarlo, ver su testimonio, etcétera. Y es como el mismo ejemplo que daban las bases los apóstoles allá en Hechos 6, que requerían de estos 7 hombres lo mismo, una distinción igual: hombres de buen testimonio,
lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Estamos viendo ya lo que hemos estado estudiando. Ahora, concluyendo ya al final, y de todas las otras enseñanzas, ahora se va a dirigir Pablo a quienes, hermanos, a la familia, a su entorno familiar. Versos 11 y 12. Él dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, como hemos visto hasta hoy y vamos a desarrollar. Bueno, luego finaliza en el 13, que dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, esto ha sido el desarrollo de lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a ver algo importante aquí en este verso 12, que habla puntualmente que los diáconos gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vamos a ver a qué se refiere Pablo en esto. Espero, hermanos, que de salida hayan visto que en el texto no dice que los hijos sean creyentes, que los diáconos gobiernen bien sus hijos que son creyentes y sus casas. Ahí no lo dice, ¿verdad? Así que puntualmente vamos a ver lo esencial de este texto. El énfasis de Pablo aquí, entonces, en esta parte B de este versículo, habla primordialmente de qué, hermanos? Del gobierno del candidato a diácono. Pablo se está enfocando en esto puntualmente. Que veamos esa importancia, que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción y en toda honestidad, como fue también el requisito que se le dio a los ancianos en 1 Timoteo 3:4. Es el mismo principio que aplica tanto para los ancianos y también está aplicando para los diáconos. Debe haber una sujeción, debe haber un gobierno, debe haber autoridad de los padres en sus hogares y con sus hijos. Ahora, no solamente que gobierne, el texto está diciendo que gobierne bien, que no gobierne bien. ¿A qué se está refiriendo el autor aquí? Entonces, con el término gobierne bien. En el griego, esta palabra, en el adverbio de esta frase, significa adecuadamente, o en otros términos, excelentemente también se puede referir. Entonces, la supervisión del padre o del diácono debe ser siempre excelentemente, adecuadamente con sus hijos y en su hogar. Entonces esto significa que el padre cristiano debe ser responsable y que, hermano, buen administrador de su hogar. Buen administrador de su hogar. Debe proveer, todo lo entendemos y sabemos, como responsables y líderes en el hogar como padres, debe responder a sus hijos, a su familia, a su esposa, financieramente. El padre también debe responder emocionalmente. El padre también debe responder a su familia espiritualmente. Es decir, que su hogar no debe estar por ninguna instancia, hermano, al borde del colapso. El texto no indica precisamente la edad de los hijos, tampoco lo dice, es algo que también tenemos que notar. No dice la edad puntual de los hijos, cómo deben estar en sujeción dentro del hogar. Pero entendemos, hermano, que todo hijo, hermano, debemos, si somos hijos aún, debemos guardar respeto a nuestros padres, y no es por un periodo de tiempo, sino siempre, hermano. Y igualmente la palabra nos exhorta que los padres no deben tampoco exasperar a sus hijos en el hogar. Estos son principios bíblicos que ya hemos conocido por la palabra y que todos debemos modelar o intentar practicar, hermanos. Sabemos que no es fácil para ninguno, pero debemos debemos intentar, probar, practicar en casa. La Escritura en Efesios 6, 2 y 4 nos exhorta: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora se dedica a los padres, a nosotros los padres. Y vosotros, padres,
No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Uno de los graves errores que tenemos también como padres es que a veces nos extralimitamos en nuestro oficio con el rol de padre y caemos en ser dictadores en el hogar. Y yo creo que el resultado de eso va a ser siempre negativo. En el hogar los hijos van a ir en contra del padre y no va a haber armonía. Por supuesto que no va a haber armonía. Así que el consejo para hijos está establecido en la palabra, pero también para los padres lo vemos en la palabra. Pero vemos que, hermanos, hablando de la crianza de los hijos, o hablando del tema de la sujeción de los hijos, o que los padres gobiernen bien a sus hijos, y todo esto, la relación de familia, es un principio en la crianza muy importante para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Israel era de vital importancia porque se trataba de la relación incluso de los hijos para con Dios. Los israelitas, ellos anhelaban que sus hijos fueran moldeados, no solamente por la instrucción del Padre, sino conforme a la ordenanza que Dios le estaba dando a su pueblo. Ahora nosotros también anhelamos eso, que nuestros hijos sean moldeados con el carácter de lo que enseña la palabra. Y me acompañan ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, las instrucciones que se le dio al pueblo de Israel, una instrucción muy conocida que se llama en hebreo el Shema, que significa escucha, o sea, presta atención, obedece a esta instrucción, a este llamado. Y actualmente el día de hoy los israelitas recitan estas palabras como forma de adoración, de alabanza, adoración para sus hijos y para el pueblo. Bueno, la Biblia de las Américas dice la palabra inicial escucha. En su Biblia dice oye, que es el mismo término. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No sé cuántos han ido a los negocios de los judíos o a las casas, que ellos incluso tienen una cuestión pegada en las puertas. Se dice que eso tiene un nombre, no recuerdo el nombre. Allá adentro hay escritura de la palabra de Dios, en los marcos de las puertas. Ellos también se amarran aquí la palabra de Dios en un cubito y en la frente, siguiendo la ordenanza de esta porción. Pero nosotros entendemos, hermanos, para la iglesia que la instrucción es clara. La importancia de tener primeramente los padres la palabra en nuestro corazón y difundirla a nuestros hijos en todo tiempo, en todo momento, estando en el camino, fuera del camino, donde estemos, levantándonos, en cualquier momento debemos tener, hermanos, la iniciativa de difundir la palabra. Esta exhortación era directa para el pueblo hebreo, pero también es importante, como vengo mencionando, para la iglesia de hoy, para nosotros. Entonces, evaluando, hermanos, estos requisitos del diácono, que serán elegidos al cargo como oficio dentro de la iglesia, debemos ver que la Escritura se está enfocando en él, en su carácter personal e individual, pero viendo su rol en el compromiso que tiene con su familia. El servicio, entonces, no solamente viéndolo de la parte del escogido del diácono, sino de toda la iglesia, de todo cristiano, debe ser reflejado en nuestras vidas. Todos, y más en el ámbito familiar. Como padres tenemos entonces esa responsabilidad de servir a nuestra familia. Por ahí empieza todo. Y sé que también todos en algún momento hemos fallado en esto, indiscutiblemente. Y la Escritura va exhortando, desde los primeros libros, a mitad del camino de los
siguientes libros y cuando ya el Nuevo Testamento sobre la influencia que tiene que tener el padre para la instrucción de sus hijos, de su familia. El salmista, por un lado, también hace ese aporte sobre la importancia de la crianza de los hijos. Allá en Salmo 127:13, la parte B del texto dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, el salmista nuevamente expresa la importancia que tienen los hijos en la familia. Nosotros no fuéramos nada si no fuéramos hijos. Todos hemos venido a ser primeros hijos, para ser luego padres, para ser luego abuelos, y así transcurrir el tiempo. Ojalá podamos ser bisabuelos, ojalá podamos ser tatarabuelos, etcétera, ¿verdad? Pero todo empieza con el principio de ser hijo. Entonces, es una herencia rica, dice el salmista. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, perder esta herencia verdaderamente es una pérdida eterna y una pérdida incalculable. Hay un teólogo, un momento hermanos, me movió la pantalla aquí, llamado Elton Trueblood. Es un teólogo reformado que hace un buen aporte bajo esta perspectiva sobre las instrucciones o el bien manejo del gobierno de los padres. Una perspectiva correcta más bien. Mire el argumento de Trueblood. Dice: no importa qué tan preocupado esté el hombre con su trabajo en el mundo, este no debe permitir que ocupe el espacio que le corresponde a su familia. Esto se debe a que tenemos una mayor inversión en nuestra familia que en nuestros empleos. Podemos cambiar socios o negocios, podemos renunciar a un trabajo, pero no podemos cambiar a los hijos. Indiscutiblemente es una verdad. ¿Quién de nosotros puede cambiar a un hijo, hermano? No podemos cambiar a nuestros hijos. Si perdemos la lucha a nuestros intereses ocupacionales, podemos intentarlo otra vez. Pero si perdemos a nuestros hijos, nuestra pérdida es terrible, espantosamente definitiva. Sin duda, este comentario de Trueblood me hizo reflexionar aquella experiencia que pude vivir por un familiar que perdió a su hijo hace un par de años atrás, en una familia cristiana. Eran fieles cristianos, servían al Señor, se congregaban, pero uno de sus hijos, el papá tenía transporte, equipo, y hacia la ruta de Colón, de aquí para Colón, sufrió un accidente donde el joven perdió la vida. Incluso me acordaba que a él le gustaba mucho en las alabanzas, tocaba los tambores y la cosa, y siempre andaba como con ritmo pues, de cánticos de alabanza, tocando cuando se montaba el camión, siempre cantando coritos. Y hermanos, yo pude presenciar el desgarrador momento del sufrimiento del padre. El padre, por un lado, confiaba en Dios, en la salvación de su hijo, pero sufrió mucho la pérdida física de su hijo y fue desgarrador para él. Él pudo haber tenido 36 años, aproximadamente por ahí. Dejó a su esposa, estaba casado, con 2 hijos y un tercer bebé en el vientre. Me hacía pensar lo que decía Trulo: perder a nuestros hijos es muy terrible y espantosamente, y una pérdida incalculable, la verdad. Esa es una experiencia que no se la deseamos a nadie, ni nosotros mismos deseamos experimentarla. Hermano, yo veía a este padre cómo lloraba desconsoladamente por su hijo. Ese dolor embargaba tanto por la ausencia que no podían la gente acercarse a hablarle. La madre igualmente, no digo que la madre no, igualmente, pero el padre no se controlaba. Lo hacía espontáneamente, tuviera quien tuviera, no podía estar tranquilo. Uno le podía hablar y él como que estaba fuera de sí, y cuando la gente le hablaba de una vez empezaba a llorar desconsoladamente. Bueno, si eso es una pérdida física, hermano, que nos duele, creo que también es el mismo dolor que puede causar la pérdida espiritual de nuestros hijos. Y eso es algo que nos debe a nosotros siempre
como quien dice, martillar ahí en nuestro ser de pensar el estado espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? Sufrimos la condición de ellos, de estar alejados de Dios, y sabemos, hermano, que si no se arrepienten en su condición, al final será castigo eterno. Ningún padre desea eso para sus hijos. Nosotros como padres cristianos, hermanos, no podemos entonces bajar la guardia por ninguna instancia, hermano. Debemos estar siempre en súplica por nuestros hijos, en ruego, reconociendo primeramente que tenemos un Dios soberano y que nuestra súplica sea: Señor, apiádate, ten piedad de ellos, ten misericordia de ellos, tráelos a conversión, trae su mente cautiva a la obediencia de tu palabra. Ese debe ser el anhelo siempre de nosotros como padres. No podemos fallar en eso. Y recordaba también, con el permiso de nuestro pastor Edgardo y nuestra hermana Sara, hace los años de las primeras mellas, de las hijas primeras, que estaban en embarazo en los estudios de culto de oración, nuestra hermana no cesó en todo ese tiempo, hermano, de pedir por la salvación de sus niñas, constantemente, igualmente el pastor. Entonces, a veces, por un lado, algunos creen que dicen, pero tan ya, ¿por qué? Hermano, el tan ya no es tan ya. El tan ya es suma y extremadamente urgente. Que nuestros hijos sepan y conozcan del Señor. Ahora, estamos viendo aquí que, hermanos, el texto está hablando del gobierno del padre, que gobierne bien a sus hijos. No dice directamente a su esposa, pero se supone y se sobreentiende que también a su esposa y todo el entorno familiar y en su hogar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por un lado, hermano, los hijos requieren de constante capacitación. El ejemplo que nos da la Biblia es para todos y nos da un ejemplo que nosotros somos como ovejas, en un sentido que a veces somos medios, perdón la palabra, pero medio torpes, que no entendemos las ordenanzas de Dios y nos desviamos rápidamente. ¿Qué se espera de nuestros niños, hermano? Igualmente ellos también necesitan ser orientados para que no tengan tropiezo. Necesitan constante capacitación. Los padres deben ejercer disciplina. La Biblia está impregnada en esta ordenanza. Hebreos 12:6, todos lo conocen. Porque Dios al que ama, disciplina. Los padres deben demostrar amor. Salmo 103:13. Los padres deben ser activos y no pasivos, es decir, no perezosos y descuidados. Romanos 12:11. Hermano, algunos padres, hablando de los varones, bueno, vamos a incluir también a las mujeres, son descuidados e irresponsables con los hijos. Y si los padres son así, los hijos también lo serán así. Así que esto se contagia, el pecado se va contagiando, la pereza en la familia se va contagiando. ¿Cuántos hemos visto muchas familias, hermano, o casas que están descuidados en todo? Descuidados en la limpieza, hermano. En la higiene en el hogar, muchos hogares están en una condición deplorable y no es por la pobreza, hermano, sino por la falta y cuidado de atención, y eso lo sabemos. Decía una persona una vez que no por ser pobres necesariamente tenemos que ser descuidados y tener todo nuestro entorno sucio y de una manera, hermano, no. No por ser pobre, nosotros tenemos que tener nuestro hogar así. Entonces, los hogares que muestran esta condición, y si son cristianos, lamentablemente, es porque eso inicia principalmente ¿a dónde? En la tibieza de nosotros los padres. Empieza en nosotros. No, que el hijo no hace esto, que el hijo no hace lo otro, pero es que tú tampoco como padre te levantas de la cama, no haces nada. Y estas son instrucciones prácticas para nosotros como padres. Ahora, felicidades para todos los hermanos que confío y que todos mis hermanos, y bueno, yo he estado practicando también la limpieza, tienen sus hogares limpios en sus casas. Así que cuando me inviten, hermanos, no vayan a pensar que el hermano Erasmo una vez dijo cuestión de la limpieza, corramos a limpiar porque después va a predicar que vio mi casa sucia. No, hermano, yo sé que todos ustedes tienen su casa limpia, hermano. Muy bien aseada y muy bien limpia. Muy bien, hermano.
un hogar funcional en todos los aspectos es porque ahí existe un líder responsable. Hermano, es lamentable, muy lamentable, y lo digo con toda sinceridad, que los que no son cristianos tengan su casa impecable, sus familias impecables, todo lúcido, y los cristianos todo en un desastre. Esto como que no, ¿verdad? Si se supone que estamos dando testimonio de aquel que nos ha salvado, nuestra familia, la responsabilidad en el hogar, el compromiso del líder debe ser con un testimonio real, mis hermanos, ¿verdad? Un padre que no ejerza bien el gobierno en su entorno familiar pueda que también tenga dificultad de ejercer oficio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Veamos, y así aquí sí le quiero pedir que me acompañen en la lectura y haya participación en esta clase sobre estas exhortaciones que nos da Salomón en el libro de Proverbios sobre la disciplina de los padres con los hijos. Y hermano, esto trae beneficio para todo el entorno familiar. Así que alguien que me lea Proverbios 3:12 con viva voz para escuchar la exhortación de la palabra de Dios sobre también la conducta de los hijos a los padres y viceversa. Proverbios 3:12. Gracias, hermanito. Otro que lea Proverbios 23:13 y 14. Que no sea el hermanito otro. Proverbios 23:13, 14. Y otro que lea Proverbios 29:17. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermanos. Ahora, tampoco estamos diciendo que el padre en el hogar, hermano, es un dictador que constantemente solo busca castigar, sofocar a sus hijos. No, eso no es lo que estamos queriendo decir. Pero sí estamos viendo que es necesario que actuemos con disciplina, con corrección, constantemente. Entonces, la disciplina de nuestros hijos no es, hermano, fíjense en esto, la disciplina de nuestros hijos no es para traer en ellos perfección. Eso no es lo que quiere causar la disciplina. Lo que quiere causar la disciplina en ellos es traer obediencia. Traer obediencia, ¿por qué? Porque es algo que nos agrada principalmente a nosotros como padres, pero inicialmente le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Y por otro lado vemos el ejemplo de Job. Job en la Escritura nos da una buena referencia como un padre que cumplió su testimonio como si fuera un sacerdote dentro del hogar. Y dice la Biblia de las Américas en Job 1:5, y sucedió que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlo y lo santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de ellos, hablando de los hijos, porque Job decía, quizás mi hijo hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre, siempre, hermano. La responsabilidad de los padres siempre. Y hermanos, nuestros hijos tal vez no lo van a comprender. Se van a cansar. Se van a poner tercos y necios, queriendo demostrar a nosotros que nosotros no tenemos la razón sino ellos. Que nosotros no somos lo que sabemos sino ellos. Pero lamentablemente le tengo mala noticia para todos los jóvenes. Nuestro compromiso como padre va a ser siempre, hasta cuando nos vayamos de este mundo. ¿Y cuántos de nosotros aún siendo hijos, ya con barbita blanca, nos acercamos a nuestros padres? ¿Y qué hacen nuestros padres, hermano? Vienen con una varita en la mano. ¿O no es así, mi hermana Selmira? Vienen con una varita en la mano. Más Selmira, madre. Aunque el hermano tenga cana, su hijo tenga cana, ¿qué hace usted? Usted tiene el deseo de corregir a su hijo. Ese es el instinto del padre, jóvenes que están aquí.
Los hijos tienen que obedecer a los padres. Es la responsabilidad de ustedes como hijos. Y lo lamentable es que si el hijo no sabe que eso forma parte del amor del padre, entonces va a ver lo contrario. Va a ver como si nosotros somos los que estamos en contra con un deseo malo de hacerle daño a ustedes. No, hijos, no, todo lo contrario. Dice la palabra que Dios al que ama disciplina. Incluso a nosotros como adultos, Dios nos está disciplinando. ¿Cuánto más entonces debemos nosotros hacerlo con ustedes? O actuó como sacerdote intercediendo por sus hijos, oró por ellos continuamente y de seguro que los guió en el camino del Señor. La pregunta que nos debemos hacer todos, hermanos, y me incluyo, todos, ¿estamos intercediendo por nuestros hijos? En todo lo referente a su vida, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual. Y mucho más aquellos hermanos que necesitan de la gracia salvífica de Dios. ¿Cuánto sufrimos eso, hermano? ¿Cuánto lloramos eso? Que nuestros hijos no son conversos. ¿Cuánto lloramos eso? Todo aquel padre que está aquí y que su hijo no es converso, nos podemos consolar juntos. Porque verdaderamente lo sufrimos, hermano. Lo sufrimos. Y así como nuestros hermanos de el vientre pedían por sus hijos, nosotros no podemos descansar en eso. No podemos descansar en eso. Hoy día la realidad es la misma, ya que en cada generación los hijos nacen en un mundo, hermano, más contaminado, más perverso, más apartado y alejado de la verdad de Dios. Nosotros, hermanos, cada día debemos enseñar los que pueden a temprana edad a sus hijos a temer del Señor. Aunque sabemos que algunos padres, hermanos, puede ser mi caso o de algunos otros, venimos a la fe cuando nuestros hijos ya están grandes, ya han pasado la etapa adolescente o adulta. Eso no quiere decir, hermano, que no podemos continuar con nuestra labor. Debemos ser incesantes e insistentes allí, hermanos, dándole la instrucción al Señor, aunque se molesten. Estos textos, entonces, que hemos visto, nos demuestran que la paternidad fue diseñada para los hijos en una etapa temprana verdaderamente, que debe ser lo más correcto. Y que aquellos que tienen esa oportunidad, hermano, están a buen tiempo, aprovechenla, pero esto es realmente una labor para siempre de los padres, para todos. El mundo que hace, hermano, como veíamos en el mensaje del pastor Edgardo, el mundo trata de engañar a nuestros hijos, haciéndole creer que la verdad de Dios no es real, que eso es ficticio, que no hay realidad allí, que eso es un mito, que eso son leyendas, ¿verdad? Nosotros tenemos la labor, hermano, de demostrar y derrumbar todos estos argumentos con la palabra y que estos hombres pecaminosos sean llevados a la verdad de que ellos son los que están equivocados y no la palabra de Dios, y que Dios sí tiene la razón y no el mundo caído en pecado. Hermano, Dios es el único que puede ayudarnos en esta labor. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento, hermano, que algunos hijos fueron desobedientes a sus padres. Por lo menos el pueblo de Israel, luego de la muerte de Josué, vemos que el pueblo de Israel o la descendencia, hermanos, desobedeció las órdenes, las leyes, la ordenanza que se le habían establecido para ellos como pueblo. Todo el pueblo y también los niños debían estar orientados por la ley de Dios. Pero cuando Josué murió, hermano, los padres no tomaron esa iniciativa. Los padres se fueron por otro rumbo pecaminoso. Eso se convirtió en una catástrofe, hermano. Vamos a Jueces 2, 8 y 12. Jueces 2, 8 y 12. Después de Deuteronomio, más adelantito, viene Josué, más adelantito, viene Jueces ahí mismito. 2, 8 y 12 dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Fíjense el enfoque aquí. Otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel.
Entonces, él dice el 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron ¿a quién? Al mundo, al pecado, dice. Sirvieron a los Baales y abandonaron ¿a quién, hermano? Dice ahí, al Señor, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, se postraron, fíjense, hermano. O sea, su corazón adoraron, dice, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Estos son los resultados catastróficos de la responsabilidad de los padres de enseñarle a sus hijos. Lamentablemente, cuando no seguimos las ordenanzas del Señor, la realidad es esta, hermano. Nuestros hijos se van a perder. Nuestro principal esfuerzo, aparte de todas las demás responsabilidades como padres, porque tenemos múltiples responsabilidades, en nuestros hijos es que conozcan el Evangelio para que el gobierno y la forma de vivir sea el reflejo de la fe en Cristo. Ese es el final en última instancia, que se refleje la fe en Cristo. Ahora, hemos estado analizando todo sobre el gobierno de los padres y los hijos, puntualmente. Ahora, recordemos que el texto no está hablando de hijos creyentes como tal, no lo dice. Tampoco está diciendo que gobiernen a su esposa, porque no lo dice allí puntualmente. Pero sí está hablando explícitamente que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Hay una pregunta que surge para todos. O me la podrían hacer, hermano Erasmo. ¿Deben ser creyentes los hijos de los diáconos para poder presentarse en el cargo? Como le vengo diciendo, no lo expresa el texto puntualmente. Pero debemos evaluarlo a la luz de otras palabras, otros textos que sí hablan referente a esto. Y aquí quiero que me presten mucha atención para ver si logramos una buena y sana, juiciosa interpretación y lo que creemos. Tenemos que hacer una comparación entonces de varios textos que hablan de esto. Recordemos que Pablo viene hablando primero de los ancianos y luego de los diáconos, pero recordemos que es un todo de requisitos. Empieza desde el 3 hasta termina el 13 sobre los requisitos ancianos y diáconos. Tampoco al anciano se le está hablando de hijos creyentes, no lo dice el texto. Vamos allá, 1 Timoteo 3:4. Dice 1 Timoteo 3:4 que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda humildad. Nuevamente no se encuentra la palabra hijos creyentes. ¿Ya? Bien. Hay otra carta pastoral que habla para el liderazgo de la iglesia. ¿Cuál es? Tito, ¿no? Tito. Entonces en Tito de pronto nos va a sorprender porque va a hablar específicamente de lo que queremos encontrar, pero vamos a evaluarlo, hermano. Tito 1:6. Tito 1:6 dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes, dice el texto, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces ahí empieza el conflicto en nuestras mentes de pensar, si sí, si no, ¿cómo será? ¿Qué va a decir el hermano Erasmo? ¿O qué hemos creído? ¿Qué entendemos? Bueno, vamos a hacer un análisis, hermano. Vamos a ir paso a paso. Primeramente, esta frase, hijo creyente, es una composición de dos frases que en el griego, haciendo el estudio de ella, significa tecnopistos. Tecnopistos. Tecnon es hijo, por un lado, tecno es hijo o descendencia de un aspecto natural, ¿sí? Físico. Pero por otro lado, un aspecto bíblico también se refiere a hijos espirituales. Esta frase, hermano, aplica para ambos. Hijos físicos, terrenales, literalmente, o también hijos espirituales. Y la palabra pistos también se refiere a creyentes en un aspecto espiritual con fe en Cristo, pero también tiene designa o se refiere a personas de digna confianza o fidedigno. O sea, estamos haciendo una composición de dos palabras que tiene para ambos sentidos la misma aplicación. Lo único que tenemos que entender, hermanos, que los autores están aplicando casi los mismos términos
para distintas ocasiones. Ahí entonces le voy a pedir a todos que tengan humildad en su corazón para evaluar esta interpretación o esta decisión. En 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que pistos, en ese sentido, de los que creen, ¿verdad? Está hablando de un aspecto ahora de qué? Espiritual, de los que creen. Aquí estamos viendo el uso entonces de los que creen, inicialmente en 1 Timoteo 4:10. En otro lado, Pablo, hablando nuevamente en 1 Corintios 4:2, está hablando Pablo de los administradores que sean fieles. Y por lo menos Lucas en el capítulo 16:10 igualmente habla de la fidelidad. Mira lo que dice Lucas 6:10. El que es fiel, o sea, pistos, en lo muy poco, también en lo más es fiel. De nuevo, pisto. Está haciendo el término en dos posiciones distintas, pero con el mismo significado. Aquí la fidelidad habla de pistos, de hombres fidedignos y fieles, y por el otro lado, de los que creen, como decía 1 Timoteo 4:10, pisto nuevamente, pero del aspecto, ¿cómo? Espiritual. La palabra aplica para las dos aplicaciones. Es la gran realidad, no podemos negarlo, hermano. Usted tiene que entender ahora. Aquí empieza el debate, como lo vengo diciendo. ¿Son hijos creyentes realmente o no son? Recordemos, el texto no está hablando de hijos creyentes. Nada más dice hijos, que dice allí, ¿verdad? Entonces, en ambas interpretaciones son posibles que si entendamos a la luz bíblica, que podríamos llegar o podemos llegar a una conclusión. Que verdaderamente no está hablando de hijos creyentes. El texto no está hablando de hijos creyentes. Y viendo otras interpretaciones o comprensiones de otros hermanos reformados de bautistas particulares, entendieron que el texto no habla de hijos creyentes. Hablando de Spurgeon, Kish y otros, ellos entendieron que pisto se refiere a fiel y obediencia en el texto de 1 de Timoteo 3:2. Hijos obedientes, es decir, hijos que necesariamente, no hijos que necesariamente sean regenerados, sino hijos que sean fieles a sus padres. Y esto aplica, hermano, también para los ancianos. No es que solamente es para los diáconos. Aunque el texto lo diga, hijos creyentes, hermano, verdaderamente. Ahora, sabemos, hermano, que un padre puede tener 5 hijos y tal vez uno de ellos sí sea creyente o 2, o uno de ellos no sea creyente. Y bienaventuranza, hermano, que sean creyentes. Pero si no son creyentes, hermano, no es el requisito exclusivo que se le está pidiendo al diácono o al anciano. Queremos decir, hermanos, que los hijos tienen que ser más obedientes a sus padres, porque estamos analizando estos textos, hermanos, viendo el carácter moral del diácono. Recordemos eso. Ahora, ¿cómo nos ayuda a entender esta conclusión? Primero, creemos que no se debe estar refiriendo a hijos creyentes regenerados por la razón que ningún hijo nace siendo cristiano. O yo pudiera hacerle a la pregunta a la congregación, ¿alguno hemos tenido hijos que hayan nacido cristianos? No, en definitiva, todo el mundo concluye que no. Por esa razón podemos entenderlo. Entonces, que ningún hijo nace cristiano, ni su padre puede dar regeneración para salvación a su hijo. Ahora, si nosotros hubiéramos podido hacerlo, hermano, yo creo que todos hubiéramos tenido nuestros hijos cristianos, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso nosotros entendemos que no se está tratando de hijos regenerados, sino de hijos obedientes. Hermanos, nosotros incluso en nuestra regeneración, en nuestra salvación, ha sido una obra exclusiva de Dios. No por nuestros padres, no por nadie, sino por una obra exclusiva de Dios. El candidato a diácono si el candidato a diácono tiene niños muy chicos y no son creyentes, eso no le impide que él pueda ejercer el oficio.
Igualmente, si el candidato a diácono tiene hijos grandes y no son creyentes, ellos deben ser fieles, eso sí, y obedientes a sus padres en el hogar. Entonces lo entendemos así porque la Escritura nos lo revela, no solamente por posiciones objetivas personales. Hermano, la Escritura es clara. Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Hermano, esta es la importancia del texto. Véalo, nótelo. Ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. El texto es explícito en esto. Por eso estamos concluyendo igualmente en la decisión, porque verdaderamente sabemos que es una obra de Dios. Y luego Pablo afirma esta verdad nuevamente en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto de quién es? ¿De nosotros? No, no es de vosotros. ¿Por qué? Porque es don de Dios, no por obras. Y aquí entendemos el propósito, que no es obra de nosotros y jamás va a ser de nosotros. En ninguna manera, decía Pablo, va a ser por obra de nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a gloriar entonces. ¿Y qué dice Pablo? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por ese sentido, nosotros entendemos que no necesariamente deben ser creyentes los hijos de los diáconos. Gloria a Dios por la salvación primeramente, porque depende exclusivamente de nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Debemos dar siempre la gloria y la honra a nuestro Dios, para que nadie se gloríe. Esa es la importancia, entonces, que debemos ver en este texto. Entonces, ya estamos viendo que no requiere hijos creyentes. Los padres deben demostrar un carácter piadoso con sus hijos y la familia. No se refiere, hermano, al resultado espiritual final, a lo que Dios solamente puede hacer. Eso es lo que estamos viendo aquí. Más bien es la demostración del fruto del Espíritu Santo en el carácter del diácono y del liderazgo como varón en su casa, que sepa llevar y guiar bien a sus hijos. En última instancia, hermano, el resultado de la conversión de nuestros hijos, ¿por qué va a ser? Por obra de Dios, pero también por la iniciativa de nosotros de difundir el Evangelio. ¿Qué se espera de los hijos? ¿Qué se espera de los hijos en este requisito? Que los hijos deben ser disciplinados, obedientes, si son chicos, dependientes de sus padres, si son adultos, dependientes igualmente de ser respetuosos con sus padres y con todo lo demás. Aunque nuevamente lo reitero, el texto no habla de la edad del hijo. El texto se refiere más bien a una demostración visible del liderazgo del diácono con capacidad de gobernar bien su casa. No está diciendo, hermano, nuevamente reiteramos, y lo hemos visto en toda la serie, que no se habla de perfección, hermano. Ahora no vayan a señalar a los pobres diáconos las imperfecciones constantemente. No se trata de perfección. Se trata de un liderazgo que sea visible en su entorno y con amor y humildad. Ahora, en otro tema es que el diácono tiene que sentir un llamado de Dios a servir. Y yo creo que todos aquellos que hemos sido regenerados hemos tenido un llamado para servir. No necesariamente un cargo en la iglesia, sino servir, hermanos. Y servir es servir en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, dentro de la iglesia, fuera de la casa. El diácono que va a aspirar a este cargo tiene que tener ese deseo. Entonces la Escritura nos está demostrando también que una vez que Dios nos llama a regeneración por su voluntad soberana, debemos tener ese deseo de mirar al pueblo de Dios y querer servir a ese pueblo de Dios, las necesidades de ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones, hermano, a sus hijos, como el pueblo o la iglesia del Señor. Allá Pablo hablando con su deseo, el mismo Pablo hablando con su deseo de servir, él decía en Romanos 12, 7, o si de servicio en servir, o en el que enseña de la enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo era un fiel servidor de Dios. Pablo fue un fiel servidor de Dios, hermano. Entonces, él está demostrando que hay dones. Está experimentando esos dones, él está experimentando el compañerismo, él está experimentando el servicio a su pueblo, al pueblo de Dios y a sus hermanos. Dios a través del Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra en el servicio. No recuerdo quién fue que dijo
que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debió haber tenido ese título, sino haber tenido el título Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Porque ese es el resultado verdadero. La obra del Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, al servicio de la obra del Señor. Ahora, Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. El Espíritu Santo es el que está haciendo funcionar todo esto. ¿Cuántos años tiene la iglesia hermana de servicio? ¿Por la capacidad de nosotros, hermano? ¿Por la influencia tan leal? ¿Por la intelectualidad de la predicación? No, porque el Espíritu Santo es el que está llevando a cabo la obra. No sé si lo entendemos así, hermano. Todos debiéramos decir amén. Si alguien no aspira al oficio de diácono, entendemos que es que Dios no lo ha llamado, porque Dios es quien pone el deseo en nuestros corazones. Constantemente hemos recibido la exhortación de nuestros pastores: examínate a ti mismo si estás verdaderamente en la fe. Si estás verdaderamente en la fe, el diácono tiene ese deseo, hermano, de servir. No hay que empujarlo. No sé cuántos han ido al campo y conocen a estos hombres de campo que tienen tan adiestrado, o el mismo caballo, que eso te transportan en caballo, que ellos ya saben todo lo que tienen que hacer aunque el dueño no esté montado. Si el dueño lo deja amarrado o lo deja puesto en un lugar y él se desvía, de pronto el caballo ya sabe solo regresar. Él solo sabe funcionar de tanto de estar instruido por su dueño. En ese sentido, hermano, si nosotros estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que activarnos. Tenemos que servir, hermanos. Y no lo estamos diciendo nuevamente a la perfección. Entonces, eso es lo primordial. El llamado interno debe ser, uno mismo lo debe sentir. Entonces, hay dos formas de ese llamado: el llamado externo, o sea, el de la congregación, el llamado interno del Espíritu Santo, como lo estamos viendo. ¿Cómo podemos expresar el llamado externo, el de la congregación? Timoteo 3:10 dice: y estos también deben ser sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ya hemos visto este tema sobre, hermanos, la explicación de lo que quería decir Pablo aquí. Podríamos decir dos maneras, tal vez nos afianzamos en una, pero podemos concluir en dos formas, dos posturas, de que el diácono debe mostrar su testimonio para ver el servicio de él en su vida regenerada, pero también se le puede dar un tiempo de prueba sin el cargo hasta que después se vea el desempeño y nombrarlo. Puede ser, hermano, porque también hay un silencio en estos textos que no hace referencia explícita, pero lo podemos entender así en esta postura. No hay problema, hermano. Lo verdadero es que tiene el diácono que mostrar testimonio. Entonces, Hechos 6:5, también vimos que agradó la propuesta a la multitud de elegir a Esteban. Entonces, estamos viendo sobre los diáconos que la iglesia se está involucrando para elegir por el testimonio de Esteban. Entonces, la iglesia tiene ese llamado externo de ver en el diácono su entorno, su carácter. Entonces se llama externamente al diácono. Y por otro lado, vemos el llamado interno, que es el llamado del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es la buena voluntad del Señor, hermano? Es santa. Es santa la buena voluntad del Señor. Es santa, hermano. Por lo tanto, el servicio que el diácono va a ejercer es de un llamado producido por el Espíritu Santo, que lo motiva y lo capacitará a la labor encomendada. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno, hermano, del Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos decir así con los diáconos que vamos a escoger. Escogimos a hombres llenos del Espíritu Santo. El reflejo de Esteban y los demás era solo por la obra que hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios y nada más. El pueblo de Dios y nada más. Y ahí mismo 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
refiriéndose a los ancianos, el anhelo, el deseo, el Espíritu Santo internamente, queriendo incomodarnos para que llevemos el servicio. Y para finalizar, hermano, no podemos dejar por alto en ninguna instancia, hermano, el mejor ejemplo que siempre vemos en nuestras enseñanzas del servicio, nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro mejor ejemplo o mayor ejemplo. Marcos 10:45, vayamos allá. Marcos 10:45. O alguien que lo lea. Con viva voz. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Amén. Ese es el mejor modelo de servicio. Cristo vino, ¿a qué, hermano? ¿A ser servido? Cristo vino a servir. Y no solamente a servir, a dar su vida en rescate de los que estamos aquí y de muchos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Tenemos el compromiso de servir. Aunque el estudio aplica para los candidatos a diácono, hermano, no deja por un lado que es un consejo para todo y cada uno de nosotros como cristianos. Si modelamos a Cristo, si hacemos como Pablo dijo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo, entonces nosotros debemos imitar a Cristo conforme a su testimonio. Es el testimonio de servir a sus hermanos, a la familia, a la iglesia, al prójimo y a todos, hermanos. Así que esta era la parte que quería compartirles, hermanos, sobre el estudio del tema de los hijos que deben ser obedientes a sus padres. Si alguien tiene alguna pregunta para ver si podemos responderla, con mucho gusto. Y si no, vamos a dar el tiempo por concluido. Sí, definitivamente el texto está haciendo algo puntual, refiriéndose de los hijos que permanecen dentro del hogar, porque verdaderamente nuestros hijos en un momento van a ser independientes y se van a ir del hogar, pero los que están dentro del hogar deben ser hijos respetuosos, obedientes a sus padres, que no sean hijos que den testimonio escandaloso, que no sean hijos que estén dando mala, por decirlo así, mala influencia, mala fama, sino que sean hijos humildes bajo la sumisión de sus padres. No necesariamente, vuelvo y lo reitero, está diciendo que sean hijos creyentes, pero sí hijos, aunque sean adultos y estén dentro, porque sí, hermano, hay hijos que les cuesta irse de sus padres, hay hijos que en términos panameños le da mamitis y le da papitis, y verdaderamente los agarra a sus 30 y tantos años, hermanos, y están pegados. Le decía yo a mi mamá y a la hermana Inés en la mañana que son hijos boboré. ¿Cuánto conocemos a estas frutas o estos vegetales, el plátano más bien, que viene pegado uno con otro, no se quieren ir al lado de uno? Son hijos boboré, están pegados y no se van, pero esos hijos tienen que guardar respeto dentro del hogar. Hermano, yo soy también de los que digo que bueno, si la disciplina implica, hermano, tener que ser duro con los hijos, impulsarlos de la casa, eso no deja de ser que seamos malos padres. Pero un hijo que está haciendo un caos por completo, hablamos de un caos por completo, que no hay paz en todo tiempo, hermano, que son hijos extremadamente rebeldes, hermano, eso no se puede convivir ahí, ¿o sí? Ni un padre puede convivir con un padre que sea extremadamente rebelde. Ese hijo hay que expulsarlo. Y nos duele. Claro que nos duele. ¿A qué padre no le duele? Y por supuesto ahí va a salir un escudo insofactamente. Cuando el padre se pone firme, sale el escudo. ¿Cuál es el escudo? La madre. Pero cuando una madre es entendida en esto, hermano, ella va a quitarse un lado y ponerse al lado del padre y decir, tú estás haciendo mal. Y está ayudando al rol de madre. ¿Sí? No sé si están de acuerdo conmigo o me están viendo muy muy dictatorial, y que le voy a darme mi dictatorial, voy a tener que ver sus hijos, de pronto son un caos. Dígame, hermano.
Ajá, esa fue la primera antes de la 60, ¿no? Ok, exacto. Hijos fieles. Esa Biblia puede repartirla para que todas la leyamos, hermano, porque verdaderamente nutre a la iglesia y es lo que conversaba a mis hermanas en la mañana, que hay un problema que tenemos, que leemos muy a priori cada texto y suponemos que eso es lo que dice, pero cuando te vas a la profundidad del estudio en su significado original, te sorprendes porque no necesariamente, recordemos hermano, hay textos que están hablando con la misma aplicación, pero haciendo referencia en otra cosa y en otra cosa en otros textos. Se van a sorprender. Reina Valera sí lo dice, hijos creyentes. La versión de 1909 no lo dice, dice hijos fieles, porque eso es lo que está implicando en lo que quiere decir el autor. ¿Ven? Entonces hay que hacer un análisis más profundo y lo exhortamos, hermano, que lo haga. No sé si alguien más tiene algo. Hermano Terry. Exactamente, hermano, gracias por ese aporte también valioso. Es el enfoque, entonces, el gobierno es para que la descendencia nuestra tenga ese modelo a seguir, modelo a seguir. Gracias, hermano Terry, así efectivamente. No sé quién más. No hay más, hermano. Bueno, entonces vamos a despedirnos con una oración para terminar este tiempo. Ahí en su puesto pueden inclinar su rostro. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la profundidad de tu palabra. Aunque son textos cortos, vemos que hay un análisis muy profundo en la verdad de cómo es la aplicación a cada texto, Señor. Padre, te pedimos por nuestros corazones, si aún tenemos conflicto de no aceptar estas verdades bíblicas, Señor, en cuanto al diaconado, para que nosotros, si no la entendemos, Señor, podamos cada uno hacer su análisis personal, viendo la interpretación correcta en el original y viendo la aplicación en el texto. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser amorosos unos con los otros, viendo la relevancia de tu palabra en lo que nos quiere afirmar y decir. Señor, gracias, porque a la luz de la verdad, tú nos has santificado, como dice la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y hemos entendido, Señor, lo que tú quieres decir sobre los requisitos de los diáconos. Padre, que la iglesia pueda tener buena decisión y que puedan también haber hermanos con ese deseo interno de servir a la obra tuya, Padre. Guárdanos y bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.